Dices a veces y digo, bueno, ser amable, ser educado, tampoco, bueno, la amabilidad es un factor que, hombre, que conviene, ¿no? Tenerlo, pero como que tampoco tan conectado a la productividad no lo vemos, ¿no? O a la empresa y al bienestar tampoco. Entonces tenemos la suerte de estar con ese tema, ¿no? Que es el kindness, la fórmula para alargar la vida de las personas y desarrollar organizaciones saludables. Yo digo amablemente saludables. Así que voy a dar paso a las dos personas con las que vamos a cerrar esta mañana acá interesante, que son Mónica Fiori, Health, Safety and Wellbeing Director en Fiori, iba a decir, en Ferreo. Oye, he hecho de apellido Mónica, ya que hemos tenido apellidos, pero no tiene nada que ver. ¿En serio? Bueno, pues con Mónica y con Luis Castellanos, mi admirado Luis Castellanos, que es pionero en la investigación del lenguaje positivo y que acaba de publicar su último libro. Yo he tenido la suerte, porque a Luis le sigo desde hace un tiempo, he tenido la suerte de leerte, y no llegó un mensajero. Con su último libro no fue como con el de NAR, que llegó un mensajero. Yo fui a la feria del libro a ver a Luis y a que me firmara su último libro, que es una maravilla. Es una maravilla, que se llama Inteligencia Bondadosa, y que de verdad os animo. Yo lo antes de bio, pero de verdad que es una pasada, porque no, de verdad es que leyéndolo se respira entras en un mundo de las palabras muy bonito, y de cómo poder utilizar las palabras para que te den esa energía que después nos va a hacer tener buenas conexiones y demás. Y Mónica ha liderado, y voy a ir a la clave, ¿no? del por qué estáis aquí, porque Mónica ha liderado una primera edición en Laboratorios Ferrer, que ahora nos dirá ella el número de empleados, y para los que no lo conocéis, está en el sector farma, en un laboratorio con sede central en Barcelona, y ha impulsado un proyecto que tiene a la amabilidad como centro. Han impulsado, celebrasteis el primer año 2023, y este año ya se ha hecho la segunda edición, y ya tenéis programada una nueva edición, la tercera, para el 2025. Entonces me gustaría entender cómo se impulsa un proyecto que tiene en el centro la amabilidad en una compañía del sector farmacéutico. Sois muy competitivos. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has aprendido en el camino? Y después paso a Luis. Vamos con el caso práctico. ¿Cómo llevar esto a las empresas? Gracias, Noemí. Tengo un poco de miedo, pero claro, en arte antes decía, ¿no? Tras empezar con esto en los programas del mindfulness, pero no. O sea, Tú diagnosticaste antes. Exacto. Hicimos un diagnóstico. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que primero hay que cubrir la pirámide de Maslow. Creo que la tenemos muy bien cubierta en Ferrer. Para los que no conozcáis Ferrer, el laboratorio farmacéutico, poco conocidos en Madrid, porque estamos con la sede de tenemos en Barcelona, y las plantas farmacéuticas y químicas que tenemos también allí en Barcelona. Pero bueno, no somos un laboratorio farmacéutico al uso, ¿vale? Porque, bueno, solo por daros un dato, normalmente donamos una media del 40% de nuestros beneficios a causas sociales, ¿vale? Tenemos la suerte de tener un único presidente, que es Sergi Cerresalà, que estoy enamorada del presidente de la compañía, porque es una persona, bueno, eso os voy a decir que nuestro propósito como compañía es utilizar el negocio para luchar, y remar por la palabra luchar, porque es algo que Sergi lo tiene muy, muy dentro, por la justicia social, ¿no? Tenemos además 4 fundaciones propias, pero aparte evidentemente de donar dinero a las generaciones, lo donamos también a otras ONGs y empresas del tercer sector. Entonces, ya solo por el hecho de que nuestro propósito sea ya os explicaré cuáles son nuestros valores y nuestros comportamientos, como han lanzado este año los comportamientos, tienen mucho que ver con la amabilidad, ¿no? Entonces, una vez hecho el diagnóstico y tal, tuvimos la suerte de conocer a una coach de salud y bienestar, que es Minerva Caspillo, que la contratamos por casualidad para hacer unas charlas sobre, en ese caso sí que era mindfulness, y fíjate, fue para los operarios de la planta química. Porque veíamos que la mayoría de los incidentes que teníamos en aquella planta tenían que ver un poco con despistes, ¿no? O sea, ya, ostras, ¿cómo podemos hacer? Entonces aprovechamos los primeros días de enero, que hacemos un parón en técnico en la planta, los juntamos a todos
y trajimos a Minerva para que les explicase pues un poco todo el tema de la conciencia plena, el estar atentos, el vivir el momento, el no ir un piloto automático todo el día, porque al final esto es lo que te hace el poder tener incidentes de este tipo. Y bueno, y nos encantó, o sea, salimos de ahí detrás de ella y dijimos, no, tenemos que hacer más cosas con Minerva porque y tiene mucho que ver con nuestro propósito, nuestra compañía, nuestros valores, ¿no? Entonces nos propuso hacer un programa de Kindfulness. Ella tenía dos opciones. Mindfulness, que eran 6 semanas, porque al final, por eso te dice que tardas en generar el hábito para meditar. Y otro que era el Kindfulness, que era llevar un poco más al extremo, que es la amabilidad, ¿no? Y bueno, al final lo que hicimos es un programa de 8 semanas, con una sesión por semana. No sé qué día lo hacemos, pero creo que son los martes, 2 horas y media, ¿vale? Es un programa totalmente voluntario, por supuesto no obligamos a nadie a que se apunte y además tiene plazas muy limitadas porque no es un programa tampoco poco económico, o sea, tiene un coste importante y entonces lanzamos la primera edición en el 2023, ¿no? Y bueno, la gente quedó enamorada. Yo de hecho fui una de las participantes de la primera edición porque dijimos, cuando tienes que vender alguna cosa, primero tienes que probarla tú, ¿no? Y yo tengo que decir que salí de allí que era otra persona, ¿vale? Luego me he caído aquí una encuesta que pasamos con algunos testimonios que os leeré porque al final ven mucho más lo que dicen las personas que no lo que puedo decir yo, ¿no? O sea, al final de aquí, pero sí que a mí también personalmente me cambió mucho. Y me quedo con 2 conceptos, ¿no? Que justo el otro día con Luis y con Elena cuando preparábamos la entrevista lo hablábamos, ¿no? El tema de la autocompasión y la compasión, ¿no? Al final, lo primero, tenemos que ser autocompasivos con nosotros mismos. O sea, es imposible ser amables, ser compasivos, compartir a otra persona si no lo somos con nosotros mismos. Yo personalmente soy una persona súper autoexigente, perfeccionista, tal, ¿no? Y ostras, estas sesiones con Minerva me cambiaron porque eran, ostras, primero tenéis que hablaros bien a vosotros mismos. No castigar, o sea, vale que seáis autoexigentes, pues que a veces pueden pasar cosas que no están en vuestra mano, ¿no? Y que al final de los errores se aprenden. Cada semana nos llevábamos una práctica para hacer, ¿no? Después del programa de cada sesión. Y me acuerdo de las 2 últimas sesiones que tratábamos la autocompasión y luego la compasión. La práctica de día de semana era, durante cada día teníamos que mirarnos al espejo, cuando te levantabas por la mañana, unos segundos, abrazarte a ti mismo. Era como, ostras, lo que estoy haciendo aquí, ¿sabes? A veces se me veía de María, me decía, ¿qué haces, no? Y me lo que haciendo la práctica de la semana. Y decirte cosas bonitas, ¿no? Palabras positivas durante eso, el primer minuto de la mañana. Y la segunda práctica, que era la última sesión que tratamos la compasión por los demás, ¿no? El kindfulness, teníamos que dar como mínimo un abrazo de 8 segundos cada día a 4 personas, ¿vale? Y Ben lo diseñaba que en aquel momento aquel abrazo. Y os puedo asegurar que fue, bueno, para mí se me ponen los pelos de punta de cuando recuerdo aquellas prácticas, ¿no? Bueno, a mí ahora todo el mundo me dice, Mónica, me das un abrazo de los hijos que queda de aquí. De 8 segundos porque lo dijiste de Minerva, ¿no? Porque genera dopamina, o sea, genera muchísimo. Luego después, pues, si quieres, como nos llevamos a ver un poco los valores y comportamientos de compañía. Genial. Fijaros que los que somos a veces más críticos, ¿no? Las personas, en este caso, voy a los que me conocéis un poco, que soy pues muy enérgica, ¿no? Somos muy críticos a veces con todo de mindfulness y demás. Yo cuando me estarás recordando cuando explicabas esto de los talleres, yo no he ido porque no trabajo en Ferrer, pero yo cuando leía el libro de Luis Castellanos, de repente acababa leyendo unas páginas y decía, yo estoy en otro estado diferente. Es increíble, y no solo por la lectura, ¿no? Es porque es verdad que también te conozco, ¿no? Y había leído otros libros tuyos, pero toda esa bondad contenida en cada descripción de cada palabra que haces en tu último libro. Me gustaría que nos explicaras, Luis, qué conexión existe entre la amabilidad, la pragma lingüística o la forma en la que hablamos, ¿no? Y la empatía y el desarrollo de conseguir logros en nuestro trabajo día a día. Es decir, ¿qué conexiones, antes que hablábamos tanto de la conexión, ¿no? Con Juan Luis, qué conexiones hay ahí, ¿no? Entre la lingüística, la amabilidad, la bondad? Y me parece interesante. La compasión es la calidez del corazón. Y los abrazos de corazón a corazón, también en que los ritmos se coordinen un poquito. Antes habéis mencionado los estudios de la felicidad de Harvard, Robert Baldinger, son los que inició en estos últimos años. Yo creo que se ha confundido
quizá a veces en parte la traducción, porque se habla mucho de calidad, de las relaciones, de las conexiones, y de que hay que hacer un hincapié al punto. Es muy interesante que tengamos calidad, pero luego hay grados superiores, como todo, que es la toma de conciencia, que trabajamos más fuerte, que es la calidez. Podemos tener relaciones de calidad, pero igual no somos cálidos. Y ahora enlazo por lo que habéis dicho. Podemos ser amables, no cálidamente, sino con calidad, pero no cálidamente. Es decir, esto es problema del visto. O cortesía verbal. El verbal es escolar, escrita y gestual. Es decir, puedo ser muy amable, puedo tener una amistad de oreja a oreja, pero no es nada más que eso. Y hay investigaciones que ya están diciendo en un momento dado concreto, y lo redondo la ciencia, es decir, que las cosas falsas las conocemos nosotros, por tanto no van a influir en nuestro cambio, en nuestra angelidad. Pensamos que sí, pues no. Ya se avanzan nuestras investigaciones, ya se verán. Entonces es muy importante empezar a distinguir los diferentes. El libro, como dice Noemí, yo os agradezco que queréis invitarlo a vosotros para acogerlo, contiene 63 lecciones y media, eso 63 palabras, una a una definidas al contrario de la pirámide de Maslow. Y ahora explicaría cómo es el cerebro, porque el cerebro lo que hace es resumen y toma una decisión. Por lo tanto, muchas veces no sabe todo lo que ocurrió hoy, porque el cerebro tiene inputs, 11 millones de unidades de información por segundo. O sea, que más o menos. Lo que dice construir con el lenguaje es al revés, la pirámide de Maslow al revés. Amplificar, por eso cada definición que hago en ello es amplificar de dónde podría venir, de alguna manera, pues por ejemplo, a la malignidad, que es una idea deliciosa, pero compro el libro. Bueno, la conexión, es decir, que son palabras que aparecen en el libro. Pero lo más importante de todo, es la calidez, y eso significa que habito aquello que hago. Y ese es el concepto más básico que yo digo trabajando años, que son las palabras habitadas. Aquí hemos estado hablando, yo estaba ahí al fondo preguntando cosas que, bueno, ya vemos en el tiempo, porque esto me recuerda a la película In Time. De repente, cuando terminen los dibujitos que tendré que poner, pues vamos a quedar todos, pero solo Perché io aperitivo, Peppa che aperitivo, sí. El vino ya te la digo. El vino, pero ha dicho el doctor que ojo, con vino. Entonces, la amabilidad es una idea deliciosa cuando se habita la palabra. Estamos hablando de un civismo, pero nos damos cuenta que 24 horas al día nosotros estamos con palabras. 24 horas. Y no conozco casi ninguna empresa, o por algo poco ninguna, que esté implementando, no sé si programas o lo que hagamos, de cómo hablamos y cómo nos hablamos, hacia nuestros adentros y hacia nuestros afueras. Y si eso que hablamos hacia nuestros adentros y hacia nuestros afueras está habitado o no. La pragmatilística es que podemos ser muy falsos o muy hipócritas. La política está llena de todo esto. Es decir, que os caéis y tenéis empresas. En un congreso internacional de la policía, y después ahora podemos escribir en un manual para la policía, y yo digo ejecutivo para toda España, toda la policía local, 65.000 policías, cabeza de suicidio, con 12 policías que de la policía, y hablando de todo lo que ocurre, y vino con una de las expertas de Nueva York, hablando de cuánto índice de psicópatas, sociópatas, etcétera, hay en las empresas y en los políticos. Y cómo ellos, siendo expertos en detectar, dejan sueltos a prisioneros que han sido psicópatas, pensando que no va a poder, cuando salen, vuelven a remitir a Warha. Y estuve explicando muchos casos. A mí eso me llevó a la reflexión de lo complejo que somos y lo que a veces, lo que estaba diciendo antes Mónica en un momento dado, que cuando estamos trabajando a nosotros mismos, la autocompasión es fundamental, la autoamabilidad. Pensar que no somos perfectos y que vamos a morir, no siendo. Y no castigarnos por eso. Pero sí que tenemos que tener, de alguna manera, medidores, en mi caso son palabras, que nos digan si vamos avanzando. Porque si no, también podemos caer siempre, bueno, pues soy perfecto, hago esto, que voy a matar a 15, bueno, al día siguiente mataré 14. Por ejemplo, tenemos, y al día siguiente 13, tal. Creo que eso tenemos que tener en cuenta. Y hay que saber, que cuando se mira a la gente, si realmente tenemos algún dato que nos pueda decir que si lo que está actuando o está diciendo se corresponde primero a esa calidad de corazón
si queréis, a una verdad, a una transparencia, que os habla mucho ya, que no va a dar tiempo, no vamos a hablar de eso, pero yo quería hacer ahora y terminar con la diferencia entre empatía. A mayoría he dicho que es vivir una vida deliciosa. Si no es algo vivir una vida deliciosa, que significa también de la alegría, a mayoría poco, es más bien casma y víctima o cortesía verbal, el verbal que siempre es oral, escrita y gestual. Entonces, la empatía es la capacidad de seguir otros. Menos los símpatas, psicópatas y los narcisistas perversos, que eso no están incluidos, los dos somos capaces de ser empáticos. También es un buen principio y se da mucho de empatía en las empresas. Lo que nos habla es de compasión. La compasión es un paso superior de conciencia, que es la capacidad y tener las herramientas para aliviar el sufrimiento de los demás. La empatía no alivia. Bueno, te puedes decir un montón bien, pero también tiene una herramienta como para decir cómo alivia de verdad lo que está ocurriendo en tu mente, en tu habla, en tu corazón, en tus emociones. Esa diferencia no hay paciente. Lo dedico al lenguaje desde hace muchos años, estudiando hablar y no hay nadie en las empresas que esté trabajando el lenguaje. Y todos los días son 24 horas con nuestro lenguaje. Nos miramos los viejos y sabemos si somos verdaderos o falsos. Lo sabemos. No nos vamos a engañar. Sin duda sería. La cuestión es cómo nos damos cuenta que hay pasos superiores. Es decir, y nos vais a llamar programa que te guste metodologías. Lo importante. Dado por eso que decía también, porque me era bastante, muchas veces se ha cogido el lenguaje positivo desde que yo empecé a escribir el primer libro del lenguaje positivo y empiezan a poner, en vez de decir esto, di esto. Digo, cuidarín, si no está habitado no te va a servir de nada. ¿Qué estamos diciendo? Que en vez de decir, este marco, no, hoy estoy teniendo un día que me buscaría. Y ya, en todo eso, claro, puede ser un primer paso, como decíamos, un primer paso a la empatía, pero eso no significa que se esté cambiando. Entonces, creo que una de las claves es si las empresas son capaces de introducir las palabras habitadas para que nos demos cuenta de que cuando luego a casa decidiremos con ellas o no, es ahí donde nos estamos jugando nuestra vida. Y como última recomendación, yo os aconsejaría que tuvierais un hijo a los 70 años. Y yo digo, bueno, cumplo 70 años, hago deporte, más o menos, normalmente, no están despesas, porque para mantenerme, pero lo que pasa es que cuando nos quedamos embarazados me pasó como a mi mujer, que me gustaba poner. Yo tengo una hija que se llama Anifol Gole, tengo una cebollita, tuvo 76 días en la UBI, pero cabría todo. Y empieza a poner en práctica aquello que a veces te cuesta poner en práctica porque tú has perdido parte de la perspectiva de la vida. Porque mis otras hijas, que son gemelas, tienen 44 años y otro hijo tiene 42. De repente se encuentran que mi cuarta hija la diferencia de 42 años con más. O 44. Pero rejuvenece mucho. Se lo mucho al día mucho, está completado. Lástima que eso de momento las mujeres por lo menos yo no voy a poder hacer. En todo caso, me gustaría volver al programa por un momento de Ferrer, porque me gustaría saber qué aspectos se trabajan desde el punto de vista de eso que nos ha dicho Luis, y muy interesante, de la compasión como la idea de aliviar el sufrimiento de los demás, porque es una palabra que no está muy habitada en las empresas. Es decir, no vamos pues por ahí buscando directivos compasivos, o por lo menos en las entrevistas de selección de la mayoría de las empresas. Me extraña que aquí el presidente de Gutiérrez diga, un criterio que sea el de la compasión. No es algo, por lo menos, que digamos, y es esa capacidad de aliviar el sufrimiento de las personas. Entonces, me gustaría saber qué trabajáis vosotros, o hasta qué nivel habéis llegado a trabajar o no la compasión o la amabilidad dentro del programa, y qué resultados habéis obtenido, porque ya vais por la tercera edición. Entonces, para entender esto de la amabilidad, ¿cómo lo vamos a hacer bien si alguien se atreve a aplicarlo en una empresa? A ver, ¿qué te diría? Para empezar, para mí una organización saludable es aquella que integra la amabilidad dentro de su cultura organizacional. Si no lo tenemos integrado dentro de la cultura, por muchos programas que hagamos, al final será un champiñón que aparecerá por ahí. Entonces tiene que estar integrado en la cultura organizacional. Y que no sea verbal, como decía Luis, ¿no? Que no sea solo cortesía verbal. Efectivamente. Entonces, ¿por qué también nosotros decidimos apostar por este programa?
porque ya veníamos trabajando, como os decía, en todo el tema de cultura. Nosotros en Ferrer hicimos todo el cambio organizacional hace ahora justo unos 5 años aproximadamente, que fue cuando cambió el CEO, cambió la dirección de recursos humanos, empezamos todo un equipo nuevo, o sea, estamos allí como 6 personas de golpe. Y lo primero que hicimos fue definir los valores de la compañía, o redefinirlos porque en su momento ya existían. Lo que hicimos fue cambiarlos todos. Evidentemente co-creando con las personas, porque también eso es otra cosa que si no co-creas con ellos no van a funcionar, ¿vale? Y nuestros valores, y eso sí que no ha cambiado desde hace 5 años y creo que no va a cambiar porque ahora justo hemos definido la nueva estrategia de 24-28 y los valores se tienen, igual que los pilares estratégicos, que al final también nuestros pilares estratégicos son Great People, Livable Planet y Social Justice. Perdón, ahora es Collective Action, lo cambiamos porque Social Justice lo enviamos al propósito. Y por lo tanto, si veis, o sea, en ningún momento ha salido la palabra negocio aquí, ¿no? Entonces, y son 3 pilares que están dentro del departamento de People. Entonces, nuestros valores son la empatía, la humildad, el optimismo y la inquietud, ¿vale? Entonces, estos 4 valores, o sea, para mí casan totalmente con amabilidad, con compasión, con tener a las personas en el centro, con escucha activa, con compasión hacia las personas, con la cultura del feedback, con todo lo que tiene que ver para mí el tema de la amabilidad, ¿no? Y además este año también hemos lanzado los comportamientos, una serie de comportamientos que también queríamos que fueran intrínsecos en nuestras personas, ¿no? Y de hecho, cada año cuando hacemos el modelo de contribución, bueno, cuando valoramos la contribución de cada una de nuestras personas en esta red, vale tanto el qué como el cómo. O sea, tenemos un 50% de consecución de objetivos pues, a nivel número, pero también en función a los valores, o sea, cómo esa persona ha conseguido los objetivos, si ha sido aplicando nuestros valores o no. Y a partir de este año hemos incorporado el tema de los comportamientos, que son, a ver si me acuerdo de memoria, pero porque son nuevos de este año, pero aparco el ego y hago que brillemos todos, ¿vale? Juntos multiplicamos. El tercero es aquí puedo ser yo, por todo el tema de seguridad psicológica, que es algo que trabajamos mucho también en Ferrer. Y el último es me pongo todas las ganas y hago que las cosas pasen. Entonces, con todo esto dijimos, ostras, este programa encaja perfectamente, ¿eh? Entonces, como decía, es voluntario, hay unas plazas limitadas y lo que nos sorprendió muchísimo es que se apuntaron muchos directores de áreas, ¿vale? Que gestionan muchas personas, ¿no? Entonces, claro, se cambia muchísimo porque esto afecta directamente al liderazgo de las personas. Y por eso os traía así como un par cuando hicimos la encuesta, que primera edición tuvimos una nota media en 9,90 y la segunda tuvimos un 10. Pero vamos, por ahora vais a variar, la tercera no sé, tenemos ahí un gap de cero importante, ¿no? Pero decíamos, a la pregunta que le hacíamos, ¿cuáles son los principales cambios que ha generado en ti la asistencia al curso al programa de Mindfulness? O sea, de Mindfulness, es que esas primeras sesiones eran así, nos enseñaban a meditar también, ¿no? Se aplicaban también meditación. O sea, aquí decía, pues la atención, la paz y felicidad, la empatía y la amabilidad. Otra persona decía, me ayuda a reconocerme mejor y ser mejor persona. O sea, yo el de ser mejor persona es, ostras, que te digan eso, ¿no? Mayor autoconsistencia, paciencia y amabilidad con los demás, ¿no? El tema de la paciencia. O sea, cada uno al final, oye, tú a lo mejor tienes un mal día y aquella persona es que no lo sabe, ¿no? Entonces, interactuamos con personas todo el día en la compañía. Entonces, dice, ostras, este me ha dado fatal, o mira, ¿qué me está diciendo? Bueno, estoy por el equipo total. Y entonces, si te decía que es que a lo mejor piensa que esa persona tenía un mal día, o en casa, o tiene un problema personal, o ha tenido una discusión con su compañero, ¿no? Y esto, el programa de Mindfulness, te hace como reflexionar. Entonces, no, teníamos muchos testimonios en este sentido, ¿eh? Trabajar diferentes aspectos. Y además de reducir el estrés, me ha ayudado a ser mejor persona en todos los aspectos, ¿no? Y pues podía leer 5 o 6 más, pero estamos fuera de qué. Mónica, qué bueno lo de aparco el ego, aquí puedo ser yo y hago que las cosas pasen, ¿no? Pero te quería preguntar una cosa muy breve sobre el programa y cerramos con Luis. Me gustaría preguntarte si habéis hecho que en la retribución variante de los directivos, esa idea del objetivo que decías, pues hay unos objetivos que son cuantificables, pero hay otros que son del cómo consigo las cosas, ¿no? Si los bonos están orientados también a ese cómo,
por ser prácticos, ¿no? Y ver cómo se orientan los programas de bienestar con las retribuciones a las personas. Vale. En nuestro caso, actualmente los bonus son de compañía. O sea, solo tenemos objetivos comunes. Desde el año pasado no existen objetivos individuales, ¿vale? O sea, todos vamos hacia el mismo sitio. Pero igualmente sí que hacemos un modelo de contribución donde valoramos el desempeño de la persona, ¿vale? Y esto se tiene en cuenta para muchas otras cosas. Para un programa de reconocimiento posterior, o para tener acceso a formaciones premiums, o otros tipos de beneficios, ¿vale? Pero no directamente aplicados. Si no directamente aplicado al bonus, pues consideramos que el bonus es mucho mejor conseguirlos todos juntos. O sea, vamos todos hacia los mismos objetivos de comba. Muy interesante, me gustaba ese punto para saber un poco cómo vincula cada programa y si podían haber interpretaciones, ¿no? Respecto a cómo se comportan los managers en los programas que ponéis en marcha. Muchísimas gracias, Mónica, pero quiero cerrar con Luis con una cosa interesante que es, yo siempre he apoyado a Luis porque aporta a la ciencia a una cosa que había hasta ahora poca ciencia. Porque el lenguaje, como os decía yo antes, siempre es más importante lo que dice un arquitecto, un abogado, no sé qué. En cambio, él siempre me atrajo su conocimiento, su cercanía de la ciencia al lenguaje, ¿no? Y ahora están reeditando uno de sus libros, uno de los que yo he leído, del lenguaje de la felicidad, y lo están reeditando incluyendo las últimas investigaciones. Sí, la ciencia del lenguaje, perdón, claro. Está reeditando la ciencia del lenguaje. Bueno, también me lo he leído. Y la ciencia del lenguaje, en la reedición, incluyes las investigaciones sobre los efectos de la bondad y de la amabilidad en nuestra salud. Entonces, me gustaría preguntarte, y si puedes, como estás fuera de tiempo, vamos a sintetizar qué se ha descubierto, qué ha descubierto la ciencia a este respecto, respecto de la habilidad y todo esto. Hay bastantes investigaciones. Pero a mí me gusta, estábamos hablando de la autoría, estábamos hablando de la autoría, tocando la charla, y comenté que hay una investigadora que me gusta mucho, que se dice Feldman, está considerada, y dice donde ella, sus colegas, que es la edad desde el siglo XXI, así como también Kahneman, que es murió y hace que tendrá algo hace 2 años. Para mí era como de la psicología positiva, ambas las cosas positivas, de las investigaciones, porque casi todas mis investigaciones están basadas en sus principios. Eso es muy importante, a mí me ha aportado muchísimo. Es que el mundo, de repente, aparece en el mundo, hace ya unos cuantos años, Lisa Feldman. Y Lisa Feldman, que además habla muy claro, de sus vídeos con otros neurocientíficos, lo que habla es que sus libros pues tiene un concepto que a mí me parece, pero con esto yo quisiera terminar porque hay más, pero que es el presupuesto corporal. Y el presupuesto corporal que a gente que ha leído, pues he visto, que ha hecho talleres, cursos, cuidado con lo que a veces nos presenta la gente, como cuidado con la gente que hace mindfulness o meditación, porque hay que tener en cuenta de dónde vienen y han sido sus maestros. Y hay que escucharles hablar. Para ver, que yo creo que hay que diferenciar mucho todo esto porque, claro, al final de cuentas causa más daño que beneficio. Y la hay que causa en tu presupuesto corporal. Cuando la ciencia del lenguaje positivo yo empecé a investigar, y después rápido, yo he investigado en cómo qué efecto tenían las palabras positivas, negativas y neutras en el cerebro. Una investigación que se publicó en Plus One, en el año 2009 me parece, donde se demostraba que las palabras positivas te daban tiempo de broma, y las negativas te quitaban tiempo. Repetido. Y seguimos avanzando a principio de palabras agitadas. Pero me interesó mucho el concepto de su ampliación con Lisa Feldman, que le interesaba, era porque ella habla del poder de las palabras. Y además es muy compleja porque además no hay investigación, es decir, lo que está haciendo. El estrés de las palabras, cuando se repiten muchísimo, cómo afectan a tu presupuesto corporal. El presupuesto corporal es como el vapor, ingresos y gastos. Y es lo que mantiene equilibrada nuestra energía a lo largo de esto. En la investigación que yo hice para el libro, yo cogí las investigaciones que estaba haciendo Carboni por lo que ya conocéis, son 678 monjas y un científico que en España se publicó al seguido, pero las publicaciones y las investigaciones que estaba haciendo fue las que yo escogí para empezar a trabajar el lenguaje chulo. Así de sencillo, las monjas que en su autobiografía escribían más palabras positivas eran más longevas.
pero no solo eran más longevas, sino que tenía esa calidad de vida. Eso, en reserva física, ya en Forcinco había 7 de los conventos que pasaban los 100 años, 105, 106, 107 años. Hacían bicicleta, tenían el sentido del humor, tenían reserva cognitiva, por supuesto, más en memoria que otras, reserva de dicho emocional, porque para llegar ahí no solamente hace falta tener reserva física, sino emocional para intentar comprenderte quién eres tú con esa edad. Mi madre acaba de cumplir 102 años. A ver si yo, bueno, ella tiene ya al principio de hacer, siempre he dicho, pero mal en su corazón, bueno, yo tengo 70, bueno, 70, pero que vamos un buen camino, vamos a ver si llegamos. De 32. Quedan 32 años. Sí, está bien. Pero que el concepto interesante, y actividades que no voy a hacer porque he tomado muchas notas de lo que estaba hablando, voy a hacer una mención muy sencilla. Cuando se habla de, sobre todo la genética, que lo habéis mencionado, y es muy interesante porque en los estudios que estaban haciendo con las monjas, se estudiaba el cerebro y se estudiaba el cerebro también después de muertas. Se creó el banco de 607 tipos de cerebros de esas personas para ver qué había sucedido. Y descubrieron que en alguna de las monjas, y por los años, porque el estudio longitudinal todavía sigue, descubrieron que alguna que tenía Alzheimer no la había dado. Y era porque eran esas monjas que estaban hablando del lenguaje positivo. Y es lo que Luis Hagelman también recoge cuando empieza a decir, es que el presupuesto corporal depende de nuestro lenguaje y de uso de nuestras palabras. Una a una, del latido al latido y las respiraciones que hacen, influyen en nuestro presupuesto corporal. Creo que si estamos hablando tanto de salud, de bienestar, tenemos que mirar el bienestar de nuestro lenguaje y la salud de las palabras a ver cómo interviene en nuestro presupuesto corporal personal y social. El de las empresas es social, pero nuestro presupuesto es personal. Cuando alguien está diciendo, ¿cómo hacemos que algo sea uno a uno, cara a cara? Lenguaje. Es más fácil de lo que pensáis estudiar el lenguaje de 60.000 personas. No crees que es tan complejo. A veces con que simplemente enviáis un mail y hay un experto que se para él, nosotros tenemos programas que lo hacen, os dirán de quién es esa persona, cómo puede ir a futuro su vida. Porque el lenguaje nos está diciendo nuestro presupuesto corporal, estrés nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo creo que el concepto más importante que me parece, uno va a ser, por supuesto, lo he metido, lo que es el ecosistema de las palabras se transforma. Las empresas tienen que generar ecosistemas vivos de palabras que transforman. Y hay que saber cuáles son las palabras que transforman. Amor, ¿puede transformar o no? Ahora hay que saber cuáles son las palabras, ese amor tópico, esas palabras que señalan que realmente queda transformación. Compasión, sabiduría, amabilidad, bondad. ¿Habéis oído hablar de esto a los políticos últimamente? En las empresas se hablar, por lo general, yo me llevé muchísima ilusión cuando lo hemos preparado, porque cuando vi lo que estaba haciendo dije, cuantas más empresas tengamos así, yo creo que en mi vida mejor, porque todos vamos a seguir trabajando. Lo que necesitamos son empresas que quieran, no sé, poner en práctica la amabilidad, la bondad, la compasión, pero con un corazón, con cualquier corazón. Pero por esto yo termino. Gracias. Muchísimas gracias. Pues ya con esto, qué conceptos, ¿verdad? Yo conocía de palabras habitadas porque es un concepto precioso, muy bonito de Luis, que cuando hice mi ejercicio para decir, ¿cuál es tu palabra habitada? ¿Cuál es tu palabra habitada? Y lo definí, no sé si alguno de vosotros tenéis ya clara cuál es esta palabra habitada, esa, como dice Luis, que te viste por la mañana, en lugar del armario, el palabrario de Luis. Luis habla del palabrario, porque yo, gracias a Luis, entendí que mi palabra era energía, se lo dije un día. Él le dice, mi palabra es energía y me he visto cada día con ella. Y me he intentado vestir esta mañana como cada día con energía para poder hacer este evento en 5 días, 5 eventos, desde el lunes hasta el viernes. 5 días, 5 eventos, así que como podéis entender, mi palabra del largario, que es de mi palabrario, tenía que ser energía porque si no, no lo podía hacer. Ha sido un placer, me has dado unos conceptos buenísimos de presupuesto corporal, todo eso que dices y sobre todo pues que muy satisfecha también de que aquí en mi empresa saludable con empresas pioneras, que es de lo que hablamos, acabemos con Ferrer, que es desde luego una empresa genuinamente saludable, ¿no? Donde no hay cortesía verbal.